Vamos a esperar a que se integre Cindy. Entonces, vamos a empezar. Hoy, como les comentaba ayer, vamos a completar los campos, los subcampos, que corresponden todavía al pie de imprenta. Como ustedes saben, el pie de imprenta se constituye de lo que es el lugar de publicación, el editor y el año de publicación, ¿sale? Ayer alcanzamos a ver lo que fue el lugar de publicación y hoy vamos a ver lo que es el editor, cómo registrar el editor o la editorial y el año de publicación y así como el año de copyright, si es el caso, ¿sale? Entonces, miren, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir a nuestro archivo de resumen de RDA. Entonces, vean, hoy vamos a empezar a ver cómo vamos a registrar nosotros el nombre del editor. ¿Sale? Y nos dice RDA que el nombre del editor es un elemento núcleo. O sea que es un elemento que debe de estar presente en nuestro registro bibliográfico. ¿Sí? Dice, nombre del editor es un elemento núcleo. Y dice, si aparece más de un nombre de editor en la fuente de información, solamente se requiere el registrado primero, ¿no? Esa es la base, la política principal. Nada más que, bueno, como ustedes saben, pues si hay más, casi siempre los acabamos registrando, ¿no? Luego dice, en su alcance, dice, un nombre del editor es el nombre de una persona, familia o entidad corporativa responsable por la publicación, entrega o emisión de un recurso, ¿sí? O sea, ¿quién es el responsable de editar el libro? Dice, un nombre de editor se puede representar por una palabra o frase caracterizadora. Es decir, editorial, Trillas, ¿no? O Editores Mexicanos Unidos, ¿no? La palabra editor es una que lo puede identificar. Lo dice, para recursos impresos antiguos, los impresores o distribuidores de libros son tratados como editores. Pero pues eso es ya otra cosa. Y ahora fíjense bien, dice fuentes de información. Ahorita terminando esto, vamos a aclarar algo para Angie, para Susi, digo para todos nosotros, ¿va? Dice fuentes de información, ¿no? Dice, tomen los nombres de los editores de las fuentes siguientes, ¿va? Y dice, la misma fuente del título propiamente dicho. Otra fuente dentro del recurso mismo y una de las otras fuentes de información especificadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que tomemos la información de nuestra portada y de nuestra contraportada, ¿no? Y mejor aquí hago un paréntesis y les voy a explicar algo, ¿sí? Digamos para Angie, para ¿quién más? Para Cindy, para Martita. Vean, tenemos el libro, ¿no? Cualquier libro que ustedes tengan, ¿no? Entonces, lo primero que nos muestra el libro, muchos lo tomamos como, o a lo mejor ustedes lo conocen como portada, ¿sí? Pero no es así. Esta parte que donde viene el diseño gráfico de que tenga el libro, ese lo vamos a conocer como cubierta, ¿sí? Entonces, esta es la primera impresión del libro, que esta es nuestra cubierta, ¿sale? Luego, el reverso, bueno, el reverso de la cubierta. Ahora vean, ¿cuál va a ser nuestra fuente principal de información? Va a ser nuestra portada, ¿sale? Y la portada no es la cubierta, sino va a ser la primer página ya dentro del libro en donde vengan los datos principales del libro. Digamos, en este caso, la primera página donde vienen todos los datos del libro es esta, ¿no? Aquí viene el título, viene el nombre del traductor,
todos los datos y sobre todo viene, fíjense, viene la editorial y en algunos casos viene también el lugar de publicación. Entonces, esta va a ser nuestra portada, ¿sale? Y ahora bien, esta es nuestra fuente principal de información y eso aplica para todos los libros que vamos a ocupar, ¿no? Y luego viene ya el segundo recurso que tenemos para obtener los datos. Bueno, es nuestra contraportada, que es la página que le sigue a la portada, o sea, la que está atrás de la portada, ¿no? En donde pues regularmente vienen los datos legales del libro, como pueden ser el ISBN, el lugar de publicación, el editor, lo referente a la edición, a las reimpresiones, a la impresión misma, ¿sí? Entonces, tenemos como fuente principal de información la portada, que es la primera página, luego la contraportada, que es esta, ¿sale? Y luego también, bueno, ya esas son nuestras fuentes principales, ¿no? Pero si, digamos, por alguna razón la información no la encontramos ahí, podemos hacer uso de otras fuentes dentro del recurso mismo, que estas pueden ser el colofón, que por lo regular se encuentra en la parte ya final del libro, ¿sí? Y es donde vienen, bueno, los datos del tiraje. Digamos, esta obra fue impresa en tal fecha y tuvo un tiraje de 1000 libros, ¿no? Ahí también viene información que en un momento dado nos puede ser útil, ¿sale? Entonces, vean, si no me han enviado, necesito que me envíen 2 ejercicios de 2 libros, ¿sí? Para que nosotros practiquemos. Las que no me lo han mandado, ¿no? Que digamos son Angie, Cindy y Susi, ¿no? Vean, ¿sí? ¿Qué necesito? Necesito que me manden la cubierta, ¿sí? Una foto de la cubierta, una foto del reverso de la cubierta y bueno, lo más importante es la portada, ¿sí? La portada, la contraportada, ¿sí? Y también una foto de la última página numerada, así nada más sáquenle el numerito a la última página numerada, sáquenle una foto donde se ve el último número de página, si quieren también al colofón, y otra foto donde le pongan una regla al libro, le toman la foto y donde se vea claramente cuánto mide de alto, ¿sale? Entonces vean, le toman esas fotos, me las mandan al correo separadas, o sea, nada más toman las fotos y todo ese conjunto de fotos me lo mandan al correo y yo lo integro en nuestro archivo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, sí, mándenmelo en la semana, es para para tenerlo, para tener material para hacer ejercicios. Traten de que sus ejercicios sean traducciones, ¿sale? O sea, de que la obra haya sido traducida al español de una obra en inglés o en italiano, ¿va? Para que tengamos el elemento del campo del título uniforme. ¿Sale? Y ya, bueno, cuando estemos en las clases, traten de tener sus ejercicios allá a la mano para si tenemos alguna duda para consultarlo. Bueno, quien haya mandado el ejercicio, pues ya lo tengamos ahí. ¿Va? Entonces, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Aclarado este punto, regresamos a nuestros ejercicios, ¿no? A ver, déjenme compartirles. Aquí estamos. Entonces, vean, todos los nombres tomen los nombres de los editores de las fuentes siguientes. Dice la misma fuente del título propiamente dicho, que es nuestra portada.
Dice, otra fuente dentro del recurso mismo que nos podemos referir a la contraportada y una de otras fuentes de información especificadas, o sea que ya puede ser el colofón o inclusive la misma cubierta o el reverso de la cubierta, pero este va a ser el orden en donde nosotros vamos a buscar nuestra información, ¿sí? El primer lugar donde vamos a buscar toda nuestra información va a ser la portada, ¿sí? De ahí vamos a tomar los datos. Si los datos están en la portada, de ahí los tomamos, ¿ya? Si no, bueno, ya nos pasamos a la contraportada, si no al colofón, si no a la cubierta, si no a la contracubierta, si no al lomo, y si no, bueno, pues ya en otras fuentes, ¿sale? Sí, esto es muy importante y aplica para todas las etiquetas, ¿sale? Luego vean, dice registro de los nombres de los editores, o sea, ¿cómo vamos a registrar el nombre del editor, no? Dice, registra el nombre del editor aplicando las instrucciones básicas en 2.8. Y son las mismas instrucciones para el para el lugar de publicación. Es que nos dice que es como esté en la fuente, ¿no? Dice, aquí vienen varios ejemplos, dice Oxford, University Press, World Health Organization, University of Leeds, Departamento de Español, ¿no? Dice departamento está abreviado en la fuente, ¿no? Entonces está abreviado, bueno, pues así lo vamos a poner, ¿no? Universal Edition, University of Toronto Press. ¿Qué es lo que ustedes notan aquí? En los nombres de los editores. Vean, cada palabra importante está en mayúsculas, ¿no? Porque el nombre del editorial lo vamos a tratar como un nombre propio, ¿sí? Entonces, no hay más bien, cada palabra importante va a estar en mayúsculas, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, aquí en University of Leeds, ¿no? El of viene en minúsculas porque no es importante, pero lo que es University y Leeds son palabras importantes, son palabras que son claves para identificar al editor y esas van en mayúsculas, ¿no? Entonces vamos a tratar el nombre del editorial como si se tratara de un nombre propio. O sea, cada elemento importante en mayúsculas, ¿sí? Y así vienen todos los ejemplos, miren. Bright Records, John Lane de Bodley Head. A ver, ¿dónde viene? Bueno, aquí vean, aquí se les fue lo de Institut Geográfica Internacional, aquí sí lo pusieron como con minúsculas. Pero Education Productions va en mayúsculas cada palabra. Así nosotros lo vamos a poner, ¿sale? Dice, omisión, dice, omita los niveles de jerarquía corporativa que no se requieren para identificar al editor. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dice, no utilice una marca de omisión, ¿no? Luego, si el nombre como se transcribe se conoce por ser ficticio o requiere aclaración, elabore una nota dando el nombre real. Eso así, nos topamos el ejemplo, lo ponemos. Dice, luego viene, mención de función, ¿sí? Dice, registre las palabras o frases que indican la función, ¿sí? Diferente de la publicación, desarrollada por una persona, familia o entidad corporativa, como aparece en la fuente de información. Y aquí vean, esa función se refiere a la palabra editorial, editor o editores, ¿sí? Esa sería la función. RDA nos dice que la registremos, ¿no? Y aquí dice Shake Publication of the Hall of McGill University, ¿no? Dice la fuente de información, dice publicado por Shake Publication of the Hall of McGill University, ¿sí? Luego aquí viene In Commission by Otto Harrausowitz, ¿no? Entonces nos dicen que si registremos la palabra de la función. Y se refiere a registrar. Ustedes recuerdan que en RCA2 nos pedían que registráramos el nombre más conocido. Digamos, solamente registrábamos por rúa o trillas, así, ¿no? La pura palabra.
En RDA ya nos pide que, bueno, si está la palabra editores o la función que hace el editor, también lo registremos, ¿no? Que también ya puede ser política de la biblioteca. Si sigue con la misma práctica de RDA, dice a lo mejor no, pues nada más registra el nombre más conocido, pero ya en RDA ya nos da esa posibilidad. Ajá. Y luego dice, si la función de una persona, familia o entidad corporativa registrada en el subelemento nombre del editor no es explícita o clara, agrega un término que indique la función. Y dice, indique que la información se tomó de una fuente externa. Entonces nosotros, para indicar que se tomó de una fuente externa, va a ser con corchetes, ¿no? Eso ya lo tenemos. Y luego viene, dice, más de un editor. Si se menciona más de una persona, familia o entidad corporativa como editor del recurso, registre los nombres de los editores en el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de los nombres en la fuente de información. Y aquí vienen varios casos. Si hay varios editores, los vamos a transcribir conforme vayan apareciendo, ¿no? Conforme aparezcan en el recurso o como sobresalgan tipográficamente. Ayer, si recuerdan, teníamos un caso en el que México creo que resaltaba más de los demás lugares, ¿no? A eso se refiere RDA. Luego viene, nombre del editor en más de una lengua o escritura. Dice, si el nombre de un editor aparece en la fuente de información en más de una lengua o escritura, registre la forma de la lengua o escritura del título propiamente dicho. O sea, si aparecen en varios idiomas el nombre del editor, vamos a elegir el mismo idioma, el idioma de nuestro título. ¿Sale? Y aquí vienen ejemplos, ¿no? Editions du Play, dice título propiamente dicho en francés. El nombre del editor también aparece en inglés. ¿Sí? Y luego vean, viene otra parte importante muy similar a lo que vimos ayer con el lugar, en donde dice editor no identificado. Dice, registre editor no identificado si ningún editor es mencionado en el recurso, ¿no? Y el editor no puede ser identificado en otras fuentes. O sea, si no podemos averiguar quién o qué autor corporativo, qué corporación es el editor del recurso, vamos a poner esta frase que dice editor no identificado, ¿sale? Entonces vean, en lugar ya tenemos lugar de edición no identificado, ya tenemos la frase, para el editor es editor no identificado. Ajá. Dice, luego viene cambio de nombre del editor, eso no lo vamos a ver ahorita, pero sí lo que es el nombre paralelo del editor. Como ustedes saben, todo lo que se refiere a paralelo es que viene en otro idioma, o sea, viene un elemento, digamos, en inglés y el mismo elemento viene en otro idioma, en italiano, español, etc., ¿no? Dice, un nombre paralelo del editor es un nombre del editor en una lengua o escritura que difiere de la registrada en el elemento nombre del editor. Y las fuentes de información, dice, tome los nombres paralelos del editor de las siguientes fuentes. Y básicamente, bueno, son las mismas fuentes que tenemos, ¿no? Portada, contraportada y otras fuentes dentro del recurso mismo. Ajá. Dice, para su registro, nos dice RDA, dice, registre los nombres paralelos del editor aplicando las instrucciones básicas en las que vimos anteriormente, que es como vengan, ¿no? Luego, si hay más de un nombre paralelo de editor, registre los nombres en el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de los nombres o fuente en la fuente o fuentes de información. Entonces, esto es lo que nos dice RDA para el registro de nuestro editor. Ajá. Y básicamente vamos a aplicar casi lo mismo que en el nombre, en el lugar de publicación. Si tenemos el nombre del editor,
lo vamos a tomar de la portada, ¿sale? Si no, de la contraportada. Ahora, si no está mencionado, si no lo podemos averiguar, bueno, es con la frase sin editor identificado. Y aplica lo mismo, si no estamos muy seguros, bueno, va entre corchetes y con un signo de interrogación, ¿sí? Dependiendo del elemento en el que tengamos dudas, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda respecto a lo del nombre del editor? No, no tengo duda. ¿Va? Miren, ahorita lo vamos a aclarar ya con los ejercicios, ¿va? Luego, vamos a pasar ahora al otro, ya al último elemento, que es parte del pie de imprenta, que se refiere a la fecha de publicación. Todo recurso, todo libro tiene o debería de tener una fecha de publicación. Pero también, al igual que en los otros elementos, nos vamos a encontrar situaciones diversas que a lo mejor nos complica el camino, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta que la fecha de publicación es un elemento núcleo, o sea, un elemento necesario, un elemento importante que debemos de registrar. Ajá. Dice, si la fecha de publicación, dice, es un elemento núcleo, ¿no? Si la fecha de publicación aparece en la fuente de información en más de un calendario, esto ya es importante, solo se requiere la fecha del calendario en el calendario preferido por la agencia que prepara la descripción. Y por lo regular, bueno, va a ser el calendario que usamos, ¿no? El calendario gregoriano, ¿va? Ahora, ¿cómo lo vamos a transcribir, no? Dice, alcance, una fecha de publicación es una fecha asociada con la publicación, entrega o emisión de un recurso. En las fuentes de información, básicamente es igual. Nos dicen que primero busquemos en la portada, luego en la contraportada y luego ya en otras fuentes dentro del recurso mismo, ¿no? Y luego viene para monografías en varias partes, o sea, obras divididas en varios volúmenes y publicaciones seriadas, tome la fecha de publicación inicial o final de la primera y o última entrega o parte publicada. Pero esto es para monografías que se dividen en varias partes, ¿no? Viene algo de recursos integrables, pero eso no los vamos a ver. Y vean, luego ya viene el registro de la fecha. Dice, registre la fecha de publicación aplicando las instrucciones básicas en, igual nos manda la de arriba, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que la transcribamos a la fecha, a fecha común del calendario gregoriano. Vean, 1975, mayo del 2000, y aquí vean, 1973, pero dice, la fuente de información dice que la fecha está en romano, ¿sí? Entonces, aquí sí no la vamos a transcribir como venga en la fuente de información. Aquí la vamos a cambiar a nuestro calendario. O sea, la vamos a transcribir a números. Ajá. Eso es muy importante, ¿sale? Y luego viene números expresados como palabras. Dice, sustituya los números por números expresados como palabras. ¿Qué quiere decir? Que igual hagamos la transliteración, ¿no? Dice, si la fecha como aparece en el recurso no es del calendario gregoriano o juliano, que son los que usamos, agregue la fecha o fecha correspondientes del calendario gregoriano o juliano e indique que la información se tomó de una fuente externa del recurso. Es decir, si la fecha viene en otro calendario, digamos en un calendario chino o cualquier otro, debemos de empatarlo con la fecha de nuestro calendario e indicarlo entre corchetes. Como viene aquí, en este recurso a lo mejor es del chino, para ellos es el año 4308, para nosotros es 1975 y lo ponemos entre corchetes, ¿no? Miungu 28 corresponde a un año de nuestro calendario de 1939.
5,730 corresponde aquí, puede ser que no estemos muy seguros, ¿no? 1969 o 1970. Aquí dice año 18, corresponde a 1939. ¿Sí? Entonces, si nos llegamos a topar un recurso que no tenga la fecha de publicación en nuestro calendario, la registramos en el calendario en el que esté, pero debemos de poner también la que corresponda con nuestro calendario, ¿no? Y luego viene, si la fecha como aparece en el recurso está representada en calendarios diferentes, registre las fechas en el orden indicado por la secuencia, presentación o tipografía de las fechas en la fuente de información. Y aquí viene 5,772 y 2012, ¿no? Dice, la fecha de publicación aparece en los dos calendarios judío y gregoriano. Si ese es el caso, bueno, nos piden que registremos las dos, tal cual. Esto es para el caso en que las dos fechas vengan impresas, ¿sí? Ahí ya no lleva corchetes. El caso anterior era para cuando solo venía la fecha en otro calendario y nosotros la tenemos que empatar con una fecha de nuestro calendario. Son ya dos casos diferentes, ¿vale? Vienen los ejemplos. Y luego vea, si la fecha como aparece en el recurso es conocido por ser fecha ficticia o incorrecta, elabore una nota dando la fecha real. Ya es igual la misma situación que los casos anteriores, ¿no? Luego viene una situación de cronogramas. Dice, si la fecha de publicación como aparece en la fuente de información está en la forma de un cronograma, transcriba el cronograma como aparece. Y nos dice que sí, bueno, nos la topamos en forma de cronograma, así lo registremos. Esto en sí, el ejemplo que viene quiere decir alguna fecha, ¿no? Ipso, anno, terto, como dice, de alguna época, ¿ok? En estos casos, bueno, pues sí lo vamos a transcribir tal cual, ¿no? Esto por lo regular aplica como para libros antiguos, ¿va? Pero, y luego viene una adición opcional, ¿no? Dice, agregue la fecha en números, ¿sí? Que es más bien la práctica común. Dice, agregue la fecha en números en la escritura y calendarios preferidos por la agencia que prepara la descripción. Indique que la información se tomó de una fuente de información externa, ¿no? Entonces vamos a transcribir el cronograma y entre corchetes le vamos a poner la fecha que corresponde, ¿no? Como está aquí abajo. Es el mismo ejemplo. Dice ipso anno terto, sae, tararán. Y al final, entre corchetes le ponen la fecha que corresponde al calendario juliano. Estos casos casi no nos los vamos a topar, pero es importante que conozcamos, ¿no? Que podemos tener esa situación. Dice, en lugar del cronograma, hay otra alternativa, dice, en lugar del cronograma, registra una fecha en números, ¿sí? En la escritura y calendario preferidos por la agencia que prepara la descripción e indique que la fuente se tomó, que la información se tomó de una fuente externa, o sea, entre corchetes. Y en este caso, bueno, estaríamos nada más tomando la pura fecha, ¿no? Como es el caso de aquí. Tenemos esas dos opciones. Eso ya va a ser cuestión de la biblioteca que decida qué hacer en ese caso en particular. Luego vean, dice elabora una nota. Elabora una nota dando el cronograma si se considera importante para la identificación. ¿Ok? Luego viene fecha de publicación no identificada. Dice, si la fecha de publicación no está identificada en una parte del recurso, proporcione la fecha o una fecha aproximada de publicación. Dice, y es lo mismo que en el lugar de publicación. Cuando no estamos seguros, ponemos un signo de interrogación, ¿no? Como es el ejemplo. Dice fecha proporcionada con base en una mención en el colofón o el depósito legal.
Entonces, vean, son las mismas situaciones que en el lugar, ¿no? Si tenemos la fecha, la registramos, ¿sale? Si podemos asegurar la fecha, aunque no esté impresa en el recurso, la ponemos entre corchetes. Si no estamos seguros de la fecha, usamos el signo de interrogación. Y si de plano no hay fecha identificada, no podemos asegurar cuál es la fecha, ponemos sin fecha identificada. Ajá. No, dice fecha de publicación no identificada. Esa es la nota que tenemos que poner si no tenemos fecha, ¿sale? Fecha de publicación no identificada, ¿ok? Bueno, miren, este es el último elemento de lo que corresponde al pie de imprenta, ¿sí? Ahorita les voy a hacer alguna mención de lo que esto dice de mención de distribución y mención de fabricación. Ajá. Pero antes de eso, vamos a ver lo que se refiere a la fecha del copyright, ¿sí? Dice, fecha del copyright es un elemento núcleo y dice, la fecha de copyright es un elemento núcleo si no se puede identificar la fecha de publicación o la fecha de distribución. Si la fecha de copyright aparece en la fuente de información en más de un calendario, solo se requiere la fecha del calendario preferido por la agencia que prepara la descripción, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que si no tenemos fecha de publicación, tomemos la fecha del copyright, ¿sí? Y es una práctica que también ya viene desde las RCA2. Luego vienen instrucciones básicas sobre el registro de las fechas de derechos de autor. En su alcance dice, una fecha de derechos de autor es una fecha asociada con el reclamo de protección bajo el régimen de derechos de autor o similar. Ajá. Las fechas de los derechos de autor incluyen las fechas de los fonogramas, fechas asociadas con los reclamos de protección de grabaciones sonoras, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dice, fuentes de información, dice, tome la información sobre las fechas de copyright de cualquier fuente. O sea, es decir, es muy poco probable que el copyright aparezca en la portada. Casi siempre aparece en la contraportada y a eso se refiere esta indicación, ¿no? Y luego viene, registre las fechas de copyright aplicando las pautas generales sobre números expresados como números o como palabras. Y eso es, pues, lo debemos de tomar el número, ¿no? La fecha. Y vean, esto es importante, dice, anteponga a la fecha el símbolo de derechos de autor, que es la C encerrada en un círculo, o el símbolo del fonograma, que esto es para discos, ¿sí? Anteponga a la fecha el símbolo de derechos de autor o el símbolo de fonograma a las fechas de los derechos de autor. Si el símbolo apropiado no se puede reproducir, anteceda la fecha con derechos de autor o fonograma. Lo que nos dice es que cuando tengamos que asentar las fechas de copyright, le antepongamos el símbolo de derechos, ¿no? Que es la C encerrada en un circulito. Casi siempre la práctica más común es que le pongamos una C nada más, ¿no? Una C minúscula. Ajá. Lo dice que le pongamos copyright también, pero la práctica común aquí es que, bueno, si no tenemos el símbolo, le pongamos una C, ¿no? Aquí dice el ejemplo con la P o con fonograma copyright de 1993. Luego dice una adición opcional. Esto es para el que está la fecha de copyright en otro calendario y la ponemos en nuestro calendario entre corchetes, ¿no? Luego viene, vean, si el recurso tiene múltiples fechas de derechos de autor que se aplican a varios aspectos, por ejemplo el texto o los sonidos o los gráficos, registre cualquiera que se considere importante para la identificación o selección, ¿no?
que aquí vienen 2 copyright y eso es muy común, no lo vamos a encontrar en nuestros ejercicios. Vamos a tomar el más reciente siempre. Ajá. Ok. Bueno, hasta ahorita, hasta aquí tienen alguna pregunta respecto a cómo vamos a registrar el nombre del editor y la fecha de publicación o copyright. No, ¿Así alguna duda puntual que tengan? no, gracias. Uh-huh. No. Bueno, miren, ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, ¿sale? Nada más les quería comentar esta cuestión. Vean, ¿qué pasa cuando no tenemos en nuestro recurso, en nuestro libro, no tenemos, digamos, lugar de publicación, no tenemos editor y no tenemos fecha de publicación? Son casos los raros, pero se pueden llegar a dar y son para otro tipo de recursos, no libros a lo mejor, ¿no? Bueno, en el caso de que no tengamos estos 3 elementos, o sea, lugar de publicación, editor y año, RDA nos dice que empecemos a tomar la distribución, ¿sí? El nombre del distribuidor. Si no está el distribuidor, pasamos y tomamos ya el nombre, lo que se refiere a la fabricación. Y nos dice que tomemos el lugar de fabricación, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación. Ajá. ¿Ok? Entonces vean, RDA esto es para que lo tengan presente, RDA nos dice que lo que buscamos primero, el lugar, el editor y la fecha de publicación, ¿no? Que es lo más común que nos vamos a topar en nuestros recursos. Dice, pero si no están esos, bueno, entonces ya pasa a registrar lo relacionado a la distribución. Y si no está la distribución y está la fabricación, entonces toma los datos de fabricación como si fueran los de publicación. Uh-huh. Son raros, pero sí nos los podemos llegar a topar. En algunos casos inclusive está lo referente a la publicación, que esos son los que tomamos, y aparte hay otros datos de fabricación. Cuando vienen los dos, bueno, pues no pelamos lo de la fabricación. Solamente en caso de que no haya datos de publicación, ya tomamos los demás. ¿Sale? Entonces, vean. Ya, sí. Sí, Cindy. Por ejemplo, en eso de fabricación entraría cuando dice en el colofón, este tiraje terminó de imprimirse en tal fecha. Sí. Y, por ejemplo, no encontramos fecha ni en la portada, ni en la contraportada, solamente en el colofón. Ah, exactamente. En ese caso, haz de cuenta que tomamos la fecha del colofón como fecha de publicación, o esa la registramos, ¿no? En ese campo. Ajá, exactamente a eso se refiere. Ah, ok. O sea, lo primero o lo principal, el elemento núcleo básico, bueno, es lo correspondiente a la edición del libro, ¿no? Pero si no hay, bueno, tenemos que buscar ya otra información ya de la fabricación o la distribución. Pero solo en el caso en el que no haya datos de edición. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Bueno, miren, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al formato MARC y vamos a ver qué subcampos le corresponden a estos 2 elementos que estamos viendo hoy, ¿no? Como ustedes saben, la etiqueta para el pie de imprenta es igual a 260. Aquí está el formato MARC. Y la etiqueta 260 dice publicación, distribución, etc., pie de imprenta, ¿no? Y ya si nos vamos a la etiqueta 260,
Dice lugar, dice publicación, distribución, etc., pie de imprenta, ¿no? La información relacionada con la publicación, impresión, distribución, emisión, puesta en circulación o producción de una obra. Tenemos los indicadores, tomamos los dos indicadores son nulos, ¿no? Y como ustedes recordarán, ayer registramos lo que corresponde al subcampo A, ¿sí? Que es el lugar de distribución, de publicación, distribución, etc. Ese ya lo registramos ayer. Los dos subcampos que nos quedan por registrar el día de hoy para nuestros ejercicios son el subcampo B, que es el nombre del editor distribuidor. Dice, puede contener la abreviatura, en este caso ya no es la abreviatura, sino es lugar de edición no identificado, ¿no? ¿Sí? Y también vamos a registrar el subcampo C, que es la fecha de publicación, distribución. Dice, puede contener varias fechas, por ejemplo, fecha de publicación y copyright. Lo puede, nosotros solamente vamos a elegir uno, ¿sale? Entonces, vean, tenemos dos subcampos que vamos a registrar hoy en nuestros ejercicios. El subcampo B, que es para el nombre del editor, y el subcampo C, que es para la fecha de publicación. Y aquí en nuestros ejemplos, bueno, pues ya vienen, vean. Viene la etiqueta 260, los indicadores en nulos, subcampo A para el lugar de publicación, el subcampo C es para el nombre del editor, y el subcampo C, perdón, el subcampo B es para el nombre del editor y el subcampo C para la fecha de publicación, ¿no? Subcampo B, editor, subcampo C, fecha de publicación. Y vean, en este ejemplo viene la C que yo les comentaba, que digamos no se pone el símbolo de copyright, en su lugar ponemos una C minúscula antes de la fecha cuando solo tengamos la fecha del copyright, ¿no? En otros casos, vean, viene la fecha de publicación y la fecha de reimpresión. Nosotros no lo vamos a manejar así, ¿sale? Solo vamos a manejar la fecha de publicación y lo referente a la impresión, en su caso, lo vamos a manejar en una nota, ¿sale? Vean, en este caso es 260, indicadores nulos, y no se tiene información ni del editor, ni del lugar de publicación, ni del editor, y la fecha está dudosa, ¿no? Nosotros en lugar de SL vamos a poner lugar de publicación no identificado. En lugar de SN vamos a poner editor no identificado. Y si es el caso que la fecha no supiéramos, vamos a poner sin fecha de edición no identificado, ¿sale? Eso es lo que nos marca actualmente ya RDA. Y bueno, vienen varios ejemplos de subcampos A, B y C, ¿sale? Así nosotros los vamos a registrar ahorita ya en nuestros ejercicios, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto a estos subcampos? ¿Está bien? No. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces vean. Sí, vamos a pasar a nuestra hoja de ejercicios. Y déjenme acomodarla. De ejercicios nuevos. Y ahí está, ¿no? ¿Ya todos tienen abiertas la hoja de ejercicios? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vean. Sí. Vamos de igual manera completando nuestros ejercicios y vamos a analizar pues qué es lo que nos marca, ya sea en la portada o la contraportada o la cubierta o la contracubierta. A ver, déjenme ver quién está haciendo prueba. Ok, entonces vean,
¿Quién, ya que estás, ya que andas por ahí, Cindy, ¿quieres hacer el primer ejercicio? ¿Sí? Es el de la función Sí, está legislativa en el bien. Senado de la República, ¿va? Ve, aquí ayer Ok. vimos el título, ya lo tenemos las menciones de responsabilidad, y entonces de aquí de la contraportada tenemos que decidir qué editor y qué fecha de publicación corresponde, ¿sí? Entonces, vean, Sí. ¿quién sería el editor de nuestra publicación? El Senado de la República. Ajá. Pero, digamos, aparte, tenemos que poner los otros elementos, que son mesa directiva y la, Ah, ok. 60 Legislatura. y, 63, ¿no? Que sería 63 vigésimo, legislatura. quincuagésimo, sextagésimo, tercera legislatura, ¿no? Ujú. Ok, Entonces, sí. vean, así lo vamos a colocar. ¿Cómo? Bien, fíjense bien. Cuando nos encontremos este tipo de, de editores, ¿no? Que vienen con cierto rango de jerarquía, ponemos siempre primero el elemento que sea de mayor jerarquía, ¿no? En este caso, ¿cuál es el elemento de mayor jerarquía? El Senado, ¿no? Y lo vamos a separar tal y como está aquí Se por trabó. comas. Ajá, Ya ¿ok? se trabó. ¿Se trabó? No, no te preocupes. Si quieres, ahorita lo... Sí, no sé sí. si alguien esté oyendo la transmisión en otro, en su celular, No, ¿no? Mira, sí, Ok. se trabó. Ah, bueno, nada más ve, si lo están oyendo Ah, sí. o en otra compu o en otro, Estoy muy- celular, solo bajen el volumen para que no tengamos reverberación, porque no haya rebote, ¿no? Ya. Ok. Entonces ve, Cindy, ¿ya sí puedes escribir? A ver, ¿se nos fue Cindy? Oh, no, aquí está. Ok. Entonces vean, si... a ver... Si nos escucha, Cindy, si quieres, transcribe, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, vean, Cindy va a transcribir, bueno, antes del elemento le tenemos que poner a qué subcampo nos estamos refiriendo, ¿no? Si es el nombre del editor, es subcampo B, ¿no? campo B. Ajá. Entonces ponemos pesitos B y luego ya la información. Ujú. ¿Quieres que yo te ayude a escribir el subcampo, Cindy? Ahí está, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí va, ahí va. Ahí voy. Ok, sí. Ándale, ahí está, ¿no? Subcampo B y luego viene Senado de la República. Ah, no puedo. No, no, no me deja de escribir. A ver, A ver, ya creo que ya. ahí está, ¿no? Ahí está, ajá. Senado de la República en altas y bajas, ¿no? Cada palabra importante en mayúscula. Luego coma, mesa directiva. Ajá. Coma,
Ay, no le veo. No, L, Ujú. no veo X. LX 3 y legislatura. Ajá. ¿Ok? Y luego vean, ¿cuál es la puntuación para dividir lo que se refiere al editor de la fecha de publicación? La coma. Es una coma, ¿no? Entonces ponemos una coma, le damos un espacio. Uh-huh. Y luego ponemos ya el subcampo referente a la fecha de publicación. Uh-huh. Y la fecha de publicación, ¿cuál sería? 2015. Puede ser 2015, ¿no? Y como terminamos la puntuación final para la etiqueta 260, Con un punto. con un punto final, ¿no? Muy bien. Profesor, Sí. ahí no se le pone todo así agosto 2015. Sí, es lo que iba a comentarles. Miren, en RCA2, en el código anterior, solamente se nos pedía la fecha, ¿no? La pura fecha de publicación, ¿sale? Actualmente en RDA, y como vimos en los ejemplos, dice que la fecha de publicación, pues también puede contener el mes, ¿no? O como venga, inclusive hay fechas de publicación que tienen hasta el día. Sí lo podemos poner. Aquí sería un acuerdo que nosotros tengamos. Si quieren, el acuerdo sería de que si nos topamos en la fecha de publicación el mes, pues también lo transcribamos. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Sí, está bien. Entonces, en este caso, vean, como si viene agosto, pues sí ponle agosto. Que esta práctica casi no se usa, ya en el trabajo formal, pues por lo regular casi siempre las instituciones adoptan la pura fecha de publicación, pero RDA ya lo permite, vamos a ponerlo así, ¿va? Si viene el mes, ponemos el mes. Okay. Muy bien, y entonces así ya queda nuestro ejercicio, ¿no? Ya está completa la etiqueta 260. Ya viene el lugar de publicación, el nombre del editor y la fecha de publicación. Ajá. ¿Sí? Ya ahí va. Ya quedó completo hasta la etiqueta 260, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, Cindy. Sí, no hay de qué. ¿Quién quiere continuar? Ruth, ¿quieres hacer el siguiente ejercicio? Claro que sí, Memo. ¿Sí? Sí. Es el de derecho procesal de los derechos humanos, ¿no? Es mira. ¿Sí puedes escribir, Ruth, en el archivo? Sí, Memo. Ok. Entonces, vean, de tenemos la cubierta, tenemos la portada, tenemos la editorial. Fíjense, en la portada tenemos el nombre del editor, ¿no? Que es Editorial Porrúa. Y en la contraportada tenemos, vamos a ver si tenemos la fecha de publicación, que creo que no, ¿verdad? Ah, sí, vean, aquí qué es lo que tenemos, ¿quién me dice? Ay, es que no veo. A ver ahí. El copyright. Tenemos en lugar de la fecha de edición, tenemos un copyright, ¿no? Entonces, vean, como no tenemos fecha de publicación, vamos a tomar lo que nos dice RDA, que es el copyright, ¿no? ¿Va? Ok. Entonces ya tenemos los elementos para hacer nuestra transcripción. Entonces sería etiqueta 260, ya tenemos el lugar de publicación, tenemos el subcampo B, ¿no? Pesitos B para transcribir el editor.
Ujú. Y vean, aquí en RDA igual ya también podemos transcribir lo que dice editorial Porrúa, ¿no? Pero eso también ya depende de la política de su biblioteca, ¿no? A lo mejor su biblioteca dice, no, ¿sabes qué? Que con el puro nombre más conocido está bien, así lo dejamos, ¿no? Aquí ustedes, ¿a qué acuerdo quieren que lleguemos? Omitimos la palabra editorial, editor, eh, o si la transcribimos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué política vamos a tomar? En este caso podría quedar editorial Porrúa. Si quieres, ponle editorial Porrúa, vamos a tomar los nombres ya con esa frase de función, ¿sale? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Ok. Entonces sí, quedaría, fíjense, quedaría editorial Porrúa, luego la puntuación para dividir el editor de la fecha de publicación es coma, ¿no? Coma, espacio, ¿sale? Ok. Y luego, ajá, hay un espacio. Y luego vean, en la fecha de publicación es subcampo C y ponemos la C de copyright y la fecha de copyright, ¿no? Y un punto final. Ajá. Ya, Memo. Ok, muchísimas gracias, Ruth. ¿Sí? Sí, gracias a ti, Memo. Y así, pues este ejercicio ya queda completo, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí. donde dice México, el signo de pesos no le falta una A Ah, sí, sí, y sí, en claro. copyright hay 2 Cs. Sí, sí, eso, ahí está. Ok, muy bien, gracias, Ruth. Mira, aquí en la fecha hay dos Cs porque la segunda C quiere decir copyright, ¿sí? O sea, ve, aquí tenemos la portada, ¿no? Sí, En la contraportada, nuestro libro no tiene una fecha de publicación, sino viene un copyright, ¿sí? Aquí sí lo alcanzas a ver. sí, ya Ve, lo vi. entonces en ese caso, como no tenemos fecha de publicación, vamos a tomar el copyright. Y para indicar que es un copyright, a la fecha le anteponemos una C, ¿sí? Sí, Entonces, esta C no significa que esté repetida la C del subcampo C, sino ya es otra cosa. Se ve doble, pero son dos elementos diferentes, ¿sale? La primera C corresponde al subcampo y la segunda C corresponde a la fecha, ¿sí? De esta manera indicamos que no tenemos fecha de publicación, solamente tenemos una fecha de copyright. Ajá. ¿Sí? sí. ¿Tienes? Ok. Bueno, muy bien. Pues así ya este ejercicio va quedando también completo. Y si quieres, Susi, ¿quieres hacer el siguiente? De favor, ¿sí? Sí, está bien. Ok, entonces ve, el que te tocó, Susi, va a ser el ejercicio de estatutos del sindicato de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Entonces, Sí, ve, ¿en qué situación nos vamos a encontrar con este libro? A ver, vamos a analizarlo. Tenemos la portada, ¿no? sí, Tenemos fíjense, tenemos nuestro título. En el título hay una fecha, entonces ahorita vamos a ver si esa fecha la vamos a tomar como fecha de edición. Ajá. sí, Como vimos ayer, este recurso pues no tiene contraportada, ¿no? Ha de ser como un folletito. Y pues no trae mucha información, ¿no? Pero vean, la podemos deducir, ¿no? sí. ¿Quién edita? El sindicato. El sindicato, ¿no?
y Ajá. más o menos en qué fecha de publicación estaría editado. El 2011, que es el que está en la portada. Ok, sí tenemos una fecha, pero a lo mejor esa fecha no es exactamente la fecha de publicación, ¿no? Porque los estatutos pueden corresponder al año 2011, pero a lo mejor el folleto se publicó en el 2012, ¿sí? Sí. Entonces, vean, en este caso, esa fecha nos da una idea, ¿no? Porque obviamente, pues la publicación tuvo que haber, el máximo que a lo mejor se desvió fue un año, ¿no? Un año hacia adelante, ¿no? O sea, a lo mejor se publicó en el 2012, pero sí tenemos un indicio de la fecha, pero no estamos seguros, ¿sale? Entonces, ve, vamos a poner el nombre del editor. Ese sí es seguro, está claro, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Ahí ponemos subcampo B, muy bien, ajá. Y luego hay un Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, ¿ok? Ajá. Y luego, ajá, coma para separar el editor de la fecha. Ponemos subcampo C. ¿El año entre corchetes? En este caso no, y les voy a decir por qué. El año sí está impreso, ¿no? O sea, sí tenemos un año. Ajá. Lo único que vamos a indicar es que no estamos seguros. ¿Y cómo indicamos eso? Con un signo de Con un signo de interrogación, ¿no? Ajá. Y ya no ponemos punto final, ya nada más el puro signo de interrogación, ¿no? Entonces, vean, en este caso, bueno, es interesante porque le estamos diciendo al usuario que, bueno, la fecha de publicación no estamos muy seguros que efectivamente sea el 2011, ¿no? Y eso lo ponemos con un signo de interrogación, ¿sale? Ajá. Y entonces, pues estuvo bien, porque así ya tuvimos un caso de duda, ¿no? De que no estamos muy seguros, ¿sale? Sí. A lo mejor, miren, pudo pasar que, digamos, a quien nos mandó este ejercicio, a lo mejor se le pasó mandar la contraportada. Y en la contraportada a lo mejor sí ya viene claro la fecha de publicación, pero en este caso nosotros no lo tenemos. También aplicamos el principio de RDA de acepta lo que tienes, toma lo que ves. Lo que vemos es una fecha dentro del título que pues no estamos seguros que sea la fecha de publicación. ¿Sale? ¿Sí? Sí, sí está Bueno, bien. y ahí quedó bien, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias, Susana. Susi, Susana, muchas gracias, ¿sale? Sí, sí, de nada. ¿Quién quiere hacer el siguiente? Eli. ¿Ya pasaste, Eli? No, ¿verdad? No, yo lo hago. Sí, órale pues. Entonces sería el ejercicio que corresponde a la historiadora, La ¿no? historiadora, Ajá, a sí. ver, deja pongo la portada. Es ¿no? Ajá, tenemos 50, ahí está, ¿no? Si ven todos el autor, el título de la cubierta, tenemos las medidas, ya tenemos el autor, el título, ahí tenemos, fíjense, tenemos el editor y tenemos el lugar de publicación que ya lo pusimos, ¿no? Ajá. Entonces, vean, ya tenemos en nuestra portada el nombre del editor, ¿no? RDA, ¿qué nos dice? Tómalo de la portada, ¿sale? De la portada. ¿Sale? Ahora lo que debemos de buscar es, bueno, el año de publicación, que, a ver, vamos a ver si viene la contraportada, que no, pues ya
ya fue, ¿no? No, Digamos, no, no tenemos, a ver, no, aquí viene, miren. ahí está. Fíjense, en la contraportada, esto lo tengo que acomodar, acuérdenme tantito, ¿sale? Vean, en Sí. nuestra contraportada tenemos, tenemos un copyright, y no tenemos exactamente la fecha de publicación, si se dan cuenta, ¿no? Dice impreso en España, Madrid, a ver, Barcelona, Urano, tenemos un copyright del 2005, de la De la traducción es del traducción. 2005. Y pues entonces en este caso, lo que vamos a hacer es tomar el copyright, El ¿no? copyright. Porque Ok. no hay fecha de publicación, ¿sí? Entonces, vean, ya tenemos el editor, que el editor se llama Urano, ¿no? Ujú. Que está, uy, no, sí es un cotorreo esto, ¿verdad? Es Umbriel, ¿no? Lo voy a acomodar ya bien para mañana, para el lunes. Profesor, en este caso aquí dice Umbriel, pero en Ah, la otra hoja decía Ediciones Urano, algo así. ujú. Ok, Hay a ver, como... vamos a ver, sí. ¿Dónde está? Dice Ahí. aquí, ¿no? Ajá, dice en donde está, ahí donde tiene cursor, Ediciones Urano. Ujú. O Pues es un hay, copyright de Ediciones Urano. ah, Ujú. Y esto está en Barcelona, pero a ver, vean, esto está impreso en España, impreso en menú. Pero es el mismo año, ¿no? Sí, es 2000, miren, ya tenemos el copyright que es 2005. 2005, Es sí. el mismo de todos modos, no. Ese no cambia, ¿no? No. Aquí la duda que nos da, fíjense, la duda que nos da es si es Ediciones Urano, o sea, el copyright es por Ediciones Urano, ¿no? El copyright, ¿sale? Ujú. Pero lo que nos marca la portada es que el editor es Umbriel, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, más bien, el editor viene en nuestra portada, ese es el que vamos a poner. Ah, ok. Ujú. Ujú. O sea, si está en la portada el dato, ya con ese nos quedamos, ¿sale? Ok. Ajá. Entonces sería Umbriel. Una pregunta. Sí, sí. ¿Quién? A ver. ¿No será porque Puede ser una, ¿cómo se llama? No es sucursal, ay, se me fue Era ¿cómo se llama? Cuando son distribuidor? un distribuidor, ajá, creo que era 2005. como una rama, ¿no? El copyright es 2005, creo. Sí, ¿verdad? Ajá. Gracias. A ver, ahorita lo vemos. Sí, mira, es Sí. 2005. Ajá. Ok, gracias. Entonces, vean, aunque, fíjense, si en el Ujú. lugar, fíjense, en el lugar de publicación, ayer no lo vimos, nos quedamos nada más con Argentina, dice Argentina, Ajá. Chile, Colombia, España, ¿no? Sí. Pero ya viendo detenidamente la contraportada, nos damos cuenta que el libro realmente está impreso en España. Sí. En la Ajá, parte de abajo, ¿no? Dice. ajá, exactamente. Y ahora vean, tenemos dos direcciones, podríamos tener dos direcciones. Una que es la fotocomposición en Ediciones Urano, que es en Madrid, y otro que es del copyright, que es en Barcelona. Ajá. Entonces lo que tenemos que decidir es si cuál vamos a poner, o Barcelona o Madrid. A ver, el copyright es por Elizabeth, la edición, de esta edición está publicada y, a ver, vamos, espérenme, déjenme mover esto.
Company, ¿no? Es en España. Ok. Yo creo que el lugar de publicación es Madrid, España. ¿Sí? Impreso en España es Ediciones Urano y sería esta parte, ¿no? Entonces, en lugar de Argentina, ayer nos faltó revisar la contraportada. Entonces, en lugar de Argentina, nos vamos a quedar con Madrid. Madrid. Ay. A ver, espérenme, no. Ese Madrid se refiere a la fotocomposición. Pero ¿Y ahí más se le bien, pone España también o ya no? sí, Pero yo creo que menos, no. En lugar de Madrid, vean, nos Es vamos a quedar con España, ¿no? Barcelona. Ah, Y vean, sí le podemos poner España porque España viene más abajo, o sea, sí está porque ahí impreso. dice impreso, impreso. España. Entonces sí tenemos los elementos de estado y país, ¿no? Entonces sí le vamos a poner Barcelona, España. Ujú. Ok. Ujú. Sí. Y España no lo ponemos entre corchetes porque sí viene impreso en la contraportada. Ujú. ¿Sale? Sí. Entonces ven, en este caso, bueno, ayer decidimos otro lugar de publicación porque estaban mal acomodadas las hojas, pero ya descubrimos que, bueno, corresponde el lugar de publicación es Barcelona, España, la editorial es Umbriel y no tenemos fecha de publicación, pero sí tenemos un copyright del 2005, ¿sale? Sí. Y así ya quedaría completa, ¿no? Ujú. Bueno, ok, pues muchas gracias, Eli. De nada, gracias. Ok, ¿quién sigue? Angie, ¿quieres hacer el siguiente ejercicio? Sí, claro. Ok. ¿Qué es la aparición del libro, ¿no? Que la portada estaba más arriba, ¿no? Sería esta nuestra. ¿Sale? Vean, tenemos la portada, ¿no? En la portada, ¿qué datos vienen? Bueno, viene el título, vienen los autores, la traducción, el elemento de primera edición que vimos y también viene lo relativo al editor, ¿no? ¿Quién es el editor? Es el Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana. Ajá. Entonces, así tal cual lo vamos a transcribir. Si se fijan, todo viene en mayúsculas. Nosotros lo vamos a transcribir a altas y bajas. ¿Sale? Okay. Entonces, si ya estás ahí colocada, es subcampo B. Ajá. Y luego ya, tal cual el nombre del editor, ¿no? Ajá. Entonces, Unión. Uh-huh. No alcanzo a ver bien. Tipográfica. ¿Estás en máquina o en celular? No, estoy en computadora, ¿Sí? pero como aquí me parece muy chiquito, entonces estoy regresando. Como tengo las dos ventanas abiertas. Ok. Si quieres te lo dictamos. Va. ¿Va? Mira, es Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana. Hispano separado de americana. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Hispanoamericana va con mayúsculas o... Ajá. Sí. Fíjense, ¿cómo dijimos que íbamos a tratar los nombres de las editoriales? ¿Como nombres propios? Como nombres propios, ¿Tenemos que ir con altas y bajas? Entonces cada palabra importante la vamos a poner en mayúscula. Ajá. Igual también tipográfica y editorial, también en mayúscula. ¿También? Ajá. Ándale, ok.
editorial. Ahí está, ¿no? Ponemos una coma para dividir el editor del año de publicación. Y ahora vamos a ver en dónde viene el año de publicación, ¿no? Esta es nuestra contraportada. Dice la aparición del libro, trae un copyright. Ajá. El de 1962, ¿no? 1962. No viene, fíjense, no viene un año de publicación, así claramente definido, ¿no? Sino lo que tenemos es un copyright. Ahora vamos a ver un poco más arriba. Dice la edición, secretario, pues sí, no viene, ¿no? Ni en la portada. Ok, entonces vean, nos vamos a quedar solamente con el año de copyright, ¿sale? Ok. Está Cindy, creo que no puede entrar. A ver, ahorita a ver si ya entra. Ajá. Ok, entonces vean, ya quedó el subcampo C, la C de copyright y el año del copyright, ¿no? Y así ya Profesor, queda. Sí. soy Eli. Sí. En el ejercicio que yo apoyé, me faltó la C de copyright. También Lo nos voy a- quedamos en ese ejercicio con copyright, ¿sí, verdad? Ok. Sí, también. Sí, La voy sí. a poner. Sí, ponla, ok. Sí, miren, la intención es que todos revisemos así con lupa lo que nuestros compañeros hagan para que no se nos pase ningún dato, ¿no? ¿Sale? Entonces con lupa y lo señalamos, o sea, digo, está bien. ¿Qué vamos a señalar? Bueno, pues altas y bajas, puntuación. La puntuación, la intención es que sí ya no la vayamos nosotros aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la puntuación para separar el lugar de publicación del editor? Es espacio, 2 puntos, espacio, ¿sale? ¿Cuál es la puntuación para separar el editor del año de publicación? Es una coma, ¿sale? Y todas las etiquetas vamos a terminarlas en un punto final. Fíjense, la puntuación es muy importante, ¿sí? Porque de que nos sepamos la puntuación o no, puede implicar que nos hagan revisar nuestro trabajo una o dos o hasta 3 veces, ¿no? Digamos, si nos detectan que no estamos colocando la puntuación correcta, puede ser motivo para que no, pues revisa todo otra vez, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sí el aspecto de puntuación nos lo vayamos grabando muy bien, ¿sí? Entonces, la intención de hacer estos ejercicios paso a paso es para que nos la vayamos ya se integre esa puntuación a nuestro pues acervo mental de registros bibliográficos, ¿va? Ok, bueno, entonces vean, completamos los ejercicios que tenemos hasta ahorita. Vamos a continuar con nuestro archivo de ejercicios. Y continuaríamos a ver, vamos a empezar a hacer un ejercicio nuevo, que es de Zohar. Dice el libro del esplendor. Viene el traductor, Esther Cohen, traducción. Ok. Tenemos la portada, bueno, la cubierta, la contracubierta, y tenemos la portada y también la contraportada, ¿sale? O sea, sí tenemos los elementos para hacer el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿quién no ha pasado, Martita? ¿Quieres hacer la primera parte? Ok, ¿desde dónde empiezo? Mira, vas a poner lo referente a la etiqueta del título, sus indicadores y el primer subcampo, que se va a referir al título propiamente dicho, y también
al otro subcampo que es el subtítulo. En este caso vamos a tener un subtítulo, ¿sale? Ok. Ok, entonces vean, y entre todos pues los vamos a hacer, ¿va? Entonces lo primero que tenemos que poner es la etiqueta 245. 45. A ver, ¿el libro tiene autor o no tiene autor? No alcanzo a ver. Lo hago más grande, ¿eh? Espérame. A ver, aquí Ahí ya ves. traducción. Esther No se Cohen. ve tiene dos traductores, pero Sí, no. fíjense. A ver, vamos a averiguar más sobre ese aspecto. Vean, tanto en la portada como en la cubierta viene como traducción, selección, prólogo y notas Esther Cohen, ¿no? Y aparte viene la traducción de Anya Castaño. Entonces vamos a ver si es un error tipográfico o lo que puede estar pasando es que Esther Cohen tradujo del original, ¿sí? Tradujo el original, ¿no? Y luego Ana Castaño tradujo la versión de Esther Cohen al español. ¿Sí? ¿Queda más o menos? Sí, sí. Y el libro pues no tiene autor, ¿no? Ha de ser dice Zohar, libro del esplendor. A ver, vamos a ver, miren. Aquí dice en el reverso de la cubierta, dice, es el Zohar o libro del esplendor, uno de los libros sagrados más importantes de la cultura hebrea junto con la Biblia. O sea, es un libro de religión, ¿no? Es un libro sagrado. En realidad es el caso, no tiene autor, ¿sale? Tiene dos traductores. La primera es la persona que tradujo del original, a lo mejor al inglés, ahorita lo vamos a ver en la contraportada, y luego tenemos otra traductora que ya tradujo esa versión de esta Cohen, ¿no? Quien lo tradujo al español ya fue Ana Castaño, ¿sale? Esa es la situación de este libro. Entonces, este libro no tiene autor, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser el valor del primer indicador? Cero. Si tiene autor, el primer indicador debe de ser 1. 1, ¿no? Entonces, si no tiene autor, Es 0. es 0, ¿no? Entonces, el primer indicador va a ser 0. El de los estatutos, que no es un autor, sino era como una publicación. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces ya vamos construyendo, ya tenemos la etiqueta del título, el primer indicador es 0. Y ahora, el segundo indicador es, en este caso vamos a tener caracteres a discriminar. No. No. Entonces el segundo indicador también es 0. 0, ¿no? Ok. Ahora, vamos a poner el subcampo del título propiamente dicho. ¿Cuál es nuestro título propiamente dicho? Zohar. ¿Sale? ¿Y qué otro elemento tenemos? ¿Qué le voy a mover? Subtítulo. Es un subtítulo, ¿no? El Libro del subtítulo esplendor. es el libro del esplendor. Entonces, ¿cuál es la puntuación para dividir título de subtítulo? 2 puntos. Es 2 puntos, ¿no? 2 Es puntos. espacio, 2 puntos, espacio. Ajá. Y libro del esplendor. Ah, ok. Y libro del esplendor, nada más que... La L con no. mayúscula. No, ahorita. No. Ya fíjense, el subtítulo, cuando todos los subtítulos van a iniciar con minúsculas. A menos de que, bueno, la primera palabra del subtítulo sea un nombre propio o un nombre de país o alguna palabra que amerite que la iniciemos con mayúscula. Pero si no, todos los subtítulos inician con minúscula. Y aparte, ¿cuál es el subcampo para el subtítulo?
Mm, El subtítulo tiene un subcampo. Ajá. ujú. ¿Qué es el subcampo? ¿Sí? No. No, vamos en orden. A para el título propiamente dicho, B para el subtítulo o título paralelo, en el caso que haya, y C para la mención de responsabilidad. ¿Sale? Entonces sería, para el subtítulo sería el subcampo B. B, ¿no? Ajá. Entonces ponemos besitos B y luego ya el subtítulo. Ujú. Así es. Y ahora, ¿cuál es la puntuación para separar ya lo referente al título de la mención de responsabilidad? Diagonal. Es espacio, Espacio, diagonal, espacio. diagonal. Así es, ¿no? Ajá, muy bien. Ok, y hasta ahí si quieres lo vamos a dejar, Martita. ¿Sale? Dos puntos. Ajá. ¿Sí? Bien. Ahí vamos. Entonces, vean, en este libro ya tenemos un título sin autor, un título de cuestión religiosa, tenemos un título propiamente dicho, que es OAR, y un elemento que es subtítulo, que es libro del esplendor. ¿Sale? Y entonces, ahora, gracias, Martita, vamos a ver quién quiere ponerlo referente a la, que no... ¿Alguien no ha pasado todavía? Ya todas pasaron, ¿no? Sí. Ok. Entonces, vean, ¿quién quiere hacerlo referente a la mención de responsabilidad? Yo, Susana. ¿Sí? Vas, Susi. A ver. Entonces es pesito C. Es pesito C. Y vamos a construir entre todos cómo vamos a transcribir nuestra mención de responsabilidad. Ajá. Vean. Es peso C. Ajá. ¿Y cuál? Vean, vamos a averiguar más sobre estas dos traducciones, ¿no? Ujú. Nos vamos a ir a la portada. La portada está igual. Pero ya en la contraportada, a ver, miren. Viene lo referente a la edición, que esto ahorita lo vamos a transcribir. Tiene tercera edición. Vean, dice Esther Cohen por la traducción, selección y notas, ¿no? Ana Castaño por la traducción. Presente edición. Y pues no trae más, ¿no? Ok. Bueno, miren, vamos a transcribirlo así. RDA nos dice que el grupo de menciones de responsabilidad las agrupemos y en todas y las separemos por coma, ¿no? Pero fíjense, en este caso, las dos traducciones, yo creo que deben de tratarse como dos menciones de responsabilidad diferentes. Aunque lo vamos a poner así hoy. Nada más déjenme revisar bien RDA, porque a lo mejor sí deben de ir juntas, ¿no? Pero sí debemos de separar, debemos de decirle al usuario que no es la misma traducción, ¿sale? Entonces vean, en la primera, sí, como lo pusieron, está bien, es traducción, selección y prólogo y notas, Esther Cohen, ¿no? Y luego le vamos a poner un espacio, punto y coma, para hacer la mención de responsabilidad de la otra traducción. Ajá. Que es Ana Castaño. A ver. Pero igual se pondrá traducción. Sí, Sí, ¿verdad? sí, es igual, es traducción, Ana Castaño, ¿no? Vean,
¿Cuál es la situación que nos encontramos ahorita, no? Yo les había dicho que a lo mejor Sten Cohen es quien tradujo el libro de su idioma original, ¿no? Y que Anya Castaño a lo mejor lo tradujo ya al español, ¿sí? Sí, pero Esa es como una vienen situación. vienen Pero, con el mismo en el mismo nivel, ¿no? De tipografía, como que no vienen puede, igual. Lo que ajá, no se nos especifica es lo que yo les estoy diciendo, porque otra situación puede ser que tanto Esther Cohen como Ana Castaño sean las traductoras al español, pero solamente Esther Cohen, además de la traducción, hizo la selección, el prólogo y Y las prólogo y notas, notas. ¿no? Ujú. Por eso sí, hicieron la separación, ¿sale? sí, De la manera que sea, creo que así como lo estamos transcribiendo está bien, porque son dos tipos, dos niveles de responsabilidad. Aunque las dos son traductoras, el editor las está separando, ¿sí? O sea, sí está definiendo que cada uno tenga una responsabilidad diferente. Entonces, así está bien, yo lo voy a revisar y si hay que cambiarlo, mañana lo hacemos, ¿sale? sí. ¿Sí? Pero así nuestra mención de nuestro subcampo C de mención de responsabilidad está bien. Es traducción, selección, prólogo y notas, Esther Cohen, ¿sale? Y luego la otra traducción es de Ana Castaño y ahí nada más que le vemos. ¿Qué detalle le ven? Pues nada más únicamente es traducción, es lo que tiene. ¿Sí? No, digamos ya está transcrito bien. Nada más Ajá. hay un detalle que hay que Es corregirlo. que le falta. Hay que terminar con punto. Ujú. Sí, Exactamente, en lugar de terminar con coma, ya terminamos con punto, ¿no? punto. Ahí está. Ajá. Ok, muy bien, Susi, muchas gracias. Sí, sí, ¿Eh? gracias a ustedes. Ok. Entonces, vean, ¿qué etiqueta sigue? La 2, ¿qué etiqueta sigue? La correspondiente a la 260. antes, 250. 250, ¿no? 250. Quién la quiere hacer? ¿Quién no ha pasado o quién ha pasado una vez nomás? Yo, Cindy. Cindy, va. Ujú. Entonces, Cindy, tú vas a hacer lo correspondiente a la etiqueta 250. Sí, ¿Sale? sí, está bien. ¿Ok? Sí. Entonces le pongo 250. Sería etiqueta 250, que es la etiqueta de la mención de la edición. Y ahí tenemos los dos indicadores nulos, ¿no? Ajá. Ajá. Y luego tenemos el subcampo A. Y vean, ¿qué dato tenemos que poner? Lo de la tercera edición 2010. Ajá, pero en ese campo solo va Ah, bueno, tercera edición. tercera edición, ¿no? Ajá. Así tal cual lo ponemos en altas y bajas. Ujú. Ok, Sí. ahí estamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Cindy. Ok. ¿Quién quiere hacer la primera parte de la etiqueta que sigue? Yo, Eli. A ver, Eli. Ajá. Ok. ¿Qué elemento o cómo lo tenemos que transcribir? Sería la etiqueta. Sí, sería ya la etiqueta 260, ¿no? 260, ¿no? ¿Qué es lo que Ajá. corresponde al pie de imprenta? Es Serían 260. Los dos indicadores van nulos. Ajá. nulos. Y en el primer subcampo, ¿qué dato tenemos que registrar? Tenemos que registrar el lugar El lugar de publicación, de ¿no? publicación. Ajá. Que en este caso sería México DF. México DF, ¿no? Ujú.
Ok, así está bien, ¿no? Y pues, también ponle su puntuación. Ajá, que es espacio, 2 puntos, espacio. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar, Eli. ¿Va? Sí. Ahora, ¿quién quiere hacer lo referente al subcampo B? ¿Quién lo quiere transcribir? Yo, si quieren. ¿Sí? Sí. Ok. Eres Angie, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, Angie. Vean, tenemos en la portada. Ay, a ver, déjenme, ahí está, ¿no? Dice el libro del esplendor. ¿Qué tenemos en la portada? Tenemos solamente el logotipo de él con Aculta, ¿no? Sí, de Conaculta. Y ya en la contraportada, bueno, pues ya lo tenemos desglosado, ¿no? Dice Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, así desglosado, así lo vamos a transcribir. Ujú, ujú. ¿Ve? Besito B. Es Pesito B. Y luego Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Todo en mayúscula, ¿no? También. Todo en mayúsculas. Ajá. Exactamente. Sí, eso de todo en mayúsculas es cada palabra importante del nombre en mayúsculas, ¿no? Como pueden ver, la palabra para, la Y y las, esas van en minúsculas. Ajá. Dice Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y luego, ¿cuál es la puntuación para dividir? Es una coma con un espacio. ¿Ok? ¿Quieres de una vez, ya que estás ahí poner lo referente al año de publicación? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué año de publicación tenemos? Hay 3, ¿no? Porque 2010, el de la tercera edición. Ponemos siempre el año de la última edición, ¿no? Ok. Ajá. ¿Qué sería? Ya Pesitos C. Y en este caso ya va solo, solamente es 2010. Ajá. ¿Qué más le hace falta? ¿El punto? El punto final, ¿no? Ujú. Ok. Pero ahí Pero se le tiene que quitaría la quitar C. la C de Ah, copia. sí. Ah, ok. Aquí, ¿qué es lo que le hace falta? En este caso, no ponemos la C porque no estamos tomando un copyright, sino en este caso sí tenemos definida una fecha de publicación, que es la de la tercera edición. Ok. Y en ese caso solamente ponemos la fecha así, ¿no? Ok. 2010 y con eso está muy bien. ¿Va? Ok. Ujú. Muy bien. Ahora fíjense, ¿qué dato creen que nos haga falta? El de la colección. Bueno, ese todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos al ISBN. Pero referente al título, ¿qué creen que es un dato que ayer vimos? ¿No? Que sería el título uniforme, ¿no? Ajá. El título uniforme sería el título original, ¿sí? Ese título no viene en nuestro recurso, ¿sí? O sea, no viene ni en la portada, es una obra única, o sea, no viene como en otros libros que diga título original tal, ¿no? O no viene traducido del original tal, ¿no? O traducido del original en italiano o en hebreo o X. Simplemente sí sabemos que que el título original no es este que tenemos. Este es el título de la manifestación en español, ¿sale? Ahora, aunque no venga, si es necesario
identificarlo. Entonces vean, si les parece, mañana, el lunes próximo, nos vamos a dar a la tarea de aquí al lunes de buscar en otros catálogos el título original de este libro. ¿Cómo lo van a hacer? Se meten a cualquier catálogo, ¿no? Si quieren, copien este ejercicio, cópienlo y péguenlo en un archivo de Word ahorita. Lo pegan y lo vamos a buscar en catálogos diferentes, ya sea en la UNAM o en el Colmex o donde ustedes quieran, ¿no? El chiste es que lleguemos a esta edición, a esta tercera edición publicada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Si no la encontramos, podemos tener otra edición, ¿no? Lo importante es que nos traigamos, ¿sí?, la etiqueta 240. ¿Sale? O sea, ustedes van a llegar al registro, a lo mejor no se ven las etiquetas MARC, pero siempre en los catálogos dice Vista MARC, ¿no? Ustedes la abren, ahí van a ver las etiquetas, ya se les van a hacer familiares, digamos al menos la 245, 250 y 260, y arriba debe de estar una etiqueta 240, ¿sale? Entonces, ese choricito que tengan ahí en la 240 se lo copian y lo discutimos la semana que viene. Sí, está bien. Y entonces, pues ya, de aquí depende de las versiones que tengamos, sacamos un acuerdo, decidimos cuál es el título preferido, ahora se le llama así en lugar de título uniforme, va a ser nuestro título preferido, y eso ya lo colocamos en la etiqueta 240 para el lunes que entra, ¿sale? Sí, profesor. Ok, entonces si quieren ahorita, si pueden, cópienlo, selecciónenlo, cópienlo ahí para que lo tengan presente, y si no, cuando vayan a buscarlo pueden acceder a este mismo archivo, ¿no? Entonces este archivo está abierto para ustedes el día que quieren, nada más no vayan a barrer los ejercicios y ya, ¿sale? Es que hubo una ocasión en que alguien los borró todos, ¿va? Ok. ¿Sí? Ok, Gracias. no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta ahorita. Si quieren, déjenlo, dejo de compartir. Ahí está, ¿no? No sé si tengan algún comentario, algo que quieran, ya sea duda o comentario. No, hasta ¿No? ahorita todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues miren, así vamos ya construyendo. Vamos construyendo nuestros ejercicios, los vamos completando. Al final del curso, bueno, pues cada ejercicio que hagamos debe de quedar completito, ¿no? Y pues ustedes ya van a ver con todas las etiquetas ya cómo se ve un registro MARC. Y sobre todo que ya cuando lleguen a trabajar, ya sea en otro sistema de gestión como Aleph o Yanium o Xiaobook, pues ya se les va a hacer mucho más familiar las etiquetas, van a saber qué etiqueta aplicar y qué dato aplicar, ¿sale? Entonces vean, lo vamos a dejar hoy aquí, no sé si mándenme sus ejercicios, ¿no? Los que no me hayan mandado. ¿A qué correo, Memo? ¿A tu correo? Al correo, al de serbiblio@gmail. Serbiblio, ok, sí. Mándenme si quieren 2 ejercicios. Procuren que sean traducciones para que tengamos el elemento de 240. Y mándenmelos en JPG, así las imágenes puras. Las 4 imágenes o las 5, mándenmelas así. Y yo ya lo integro. Ajá. Sí. Una duda, Sí. Maestro. Yo como ejercicios, o sea, aparte de estos que estamos haciendo, nosotros debemos hacer otros. Sí, pero no los hagan. Nada más mándame las imágenes.
Ah, ok, las imágenes. Haz de Ah, cuenta, ya. yo esas imágenes yo las voy a integrar al archivo que estamos trabajando y por si se nos acaban los ejercicios, bueno, pues tengamos ejercicios que hacer, ¿no? Ah, ya. Sí, Ah, sí, está sí, bien. las puras imágenes, no las hagan, no las hagan. Todos los Ah, ejercicios los estamos haciendo entre todos, ¿sale? ok. Sí, Sí, gracias. Y Cindy, estabas entrando, tenías problemas, ¿no? Sí, pero una disculpa, estaba entrando y No, saliendo a cada ratito. Es que no sé, está fallando el internet y ok, se me trababa mucho mi compu. no te preocupes. Ya casi estoy por concluir con el paso de de los videos y hoy ya pongo y yo creo que en la semana ya les mando la liga a las dos últimas, ¿no? A la de ayer y a la de hoy. Ya las van a tener ahí listas para que los vean si tienen alguna claro. duda o aclaración. ¿Va? Sí, Memo, muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces hoy lo dejamos por aquí.